Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, aquí estoy. Nos anoticiábamos hace no muchos días que en La Pampa, provincia de La Pampa, de ahí donde también nos estás viendo, una niña de solo 11 años dio a luz un bebé. Para que dé a luz un bebé, a los 11 años, a los 10 y un poquito más, había sido abusada, violada, embarazada. Esa niña cursaba sus estudios en una escuela albergue. Nadie se hace cargo. A los 8 meses hay un embarazo manifiesto. La criatura no sabía de qué se trataba. ¿Cómo? No sabía de qué se trataba. Y dio luz. En esa provincia, en tu provincia, también en La Pampa, en lo que va del año, criaturas entre 10 y 14 años son madres. 140 casos, de 140... ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Una criatura de 10 años. ¿Entendés? La doctora Mabel Bianco, a quien le agradezco, gracias doctora, nos va a ayudar a pensar en voz alta. Digo, más allá de la estadística, más allá de los números que conmueven, o de un caso en particular que conmueve, quién se hace cargo, quién se va a hacer cargo. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que si vemos el caso particular, es evidente que en esa escuela albergue no tenían un gran niña, no puede ser que se den cuenta recién a los 8 meses que le está creciendo el abdomen. Así que es evidente que no tenían un gran control y que tampoco, es como te decía, que bueno, no hay nadie que se haga cargo de quién o quiénes abusaron, porque eso es lo que no sabemos. Y, bueno, si hay un ámbito familiar, si hay un ámbito escolar, alguien se tiene que hacer cargo. Sí, supuestamente sí. Aparte hay una criatura, se puede hacer un ADN. Sí. Me imagino que el círculo no es tan grande. Pero además, si es una escuela albergue, quiere decir que esa niña estaba separada de la familia por la distancia y estaba a cargo de esa escuela. Quiere decir que las autoridades de esa escuela tienen una responsabilidad. Yo digo, cuando una criatura de 10, 11, 12, 13, 14 años queda embarazada, ahí hay falta de información, hay falta de educación, hay siempre una historia violentada. Sí, en principio, en toda menor de 15 años se entiende, en la jerga, digamos, y en los conceptos de los profesionales, entendemos que no es un embarazo buscado ni planificado, y que es producto de alguna forma de abuso. Claro. En este caso es muy claro que esta niña fue abusada por uno o más personas, no sabemos. Pero en los otros casos es evidente que debe haber habido alguna situación de abuso, a lo que se agrega, y esto me parece que es lo que tenemos que llamar la atención, que falta información. Nosotros tenemos desde el año 2006, hemos cumplido 10 años. Cuando vos decís tenemos, ¿de quién estás hablando? Estoy hablando de la Argentina, de este país. Tenemos una ley nacional de educación sexual integral que hemos conseguido con mucho esfuerzo, pero con unanimidad en el Congreso en el año 2006, y que es obligatoria en el país y que no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Y cuando digo que no se está cumpliendo, digo que no llega a los alumnos, porque sí se ha elaborado material, se ha capacitado personal, docente, pero cuando llegamos concretamente al alumno, no llega. Y esto tendría que ser desde el inicial, sí, el preescolar, porque ahí es donde le enseñaríamos a los niños y niñas que es su cuerpo, a que respeten, que no le hagan en su cuerpo lo que no quieren, y ahí está el abuso sexual. Exactamente. Que nadie quiere pensar en eso, y luego se le va a lo largo de la vida, cuando va creciendo en la primaria y luego en la secundaria, se va creciendo en su información. Cuando en este país decimos educación sexual integral, todo el mundo dice, no, eso es fomentar las relaciones sexuales de los chicos. Y lo que no se dan cuenta es que, perdónenme, estoy en un medio de comunicación, pero uno pone el televisor y no después de la hora no permitida al menor o como lo llaman, y uno ve cada cosa que uno dice, un momentito, ¿y esto qué es? Si de esto no nos hacemos... Nadie se preocupa y nadie se hace cargo. En cambio lo otro, sí va a promover. Entonces, me parece que esa es una responsabilidad, y es una responsabilidad de las autoridades, tanto de las provincias como de la nación,
es una responsabilidad de todos los adultos, incluidos los padres, que en algunas ocasiones hemos visto, por ejemplo, que cuando un niño recibía una clase de educación sexual y llegaba a la casa con un blister de preservativos o con un blister de anticonceptivos o con un preservativo, o en la casa qué drama, y ven muchas otras cosas peores. Entonces la familia habla de esto, los mismos padres la mayor parte de las veces nos piden, no sé esto porque no sabemos, ayúdennos. No hablamos porque no sabemos cómo plantearlo, cómo contarlo. Exactamente. Yo digo, en diferentes gestiones, siempre en democracia, Sí, sí. hubo autoridades muy importantes, nacionales, provinciales, que se negaron incluso a distribuir métodos anticonceptivos en los hospitales públicos. Más, hasta hace un ratito, antes de venir al estudio, estaba viendo a una mujer que fue muy importante dentro del territorio bonaerense, con indicaciones muy precisas, vaya a saber sugeridas por quién, donde la distribución de la educación sexual, la advertencia, era muy difícil de entender. Yo digo, me hacía mención usted, Mabel, que si hay una pareja, 10, 11, 12, 13, 14, supongamos que habrá algunos años más, esas parejas, supongamos que no hubo abuso, que hubo una historia, digamos, de amor, ¿conviven esos adolescentes? Y si conviven, ¿cómo conviven? ¿Desde dónde conviven? Bueno, ese es el otro problema, digamos. Estas niñas madres, porque son Sí, niñas son niñas madres, tienen estas relaciones en general con hombres más grandes. A veces no, pero la mayoría de las veces. Y a partir de ahí, o antes, empieza el problema o la convivencia, claro, o la frecuentación sexual, que en alguna medida a veces es tolerada o hasta fomentada por la familia. Y entonces, bueno, nosotros hace un tiempo decíamos, no, en la Argentina no hay problema de matrimonio infantil. ¿Matrimonio infantil? Sí, o convivencia, bueno. Sí, hablemos de convivencia. Porque sí, nuestra ley dice, el Código Civil dice que hasta los 18 no está permitido, y a partir de los 16 la relación de los padres o del responsable legal. Pero la convivencia es algo que ocurre y que es más o menos lo mismo. Y ahí viene nuestro problema. Cuando nosotros decíamos, bueno, este no es un problema, el año pasado, para el 8 de marzo, el Fondo de Población de Naciones Unidas trajo una muestra de una fotógrafa norteamericana que mostraba el problema del matrimonio infantil, sobre todo en África subsahariana y en Asia Pacífico. No sé si esta no era tanto aquí. Había una pequeña muestra de unas fotos de Guatemala, de Centroamérica. Y empezamos a pensar, bueno, si hay tanto embarazo adolescente, algo aquí debe estar pasando. Naturalmente. Y este año hicimos un estudio en FEIM y no tomamos nada más que los datos existentes por ahora, fuentes secundarias, y entonces fuimos a buscar el censo del 2010. 2010. El censo del 2010 nos da que hubo ese año 341.000 adolescentes entre 14 y 18 años, niños, como dice la Convención de los Derechos del Niño, que hasta los 18 años son niños, que estaban conviviendo o alguna minoría casados. La mayoría convivían. Entonces empezamos a buscar, esto cómo es. En esa convivencia nos dimos cuenta que 2/3, 230.000 más o menos, son chicas, mujeres, 110.000 varones. Cuando vamos mirando más finamente los datos, vemos que los varones tienden a ser un poquito más grandes cuando conviven ya, y además de que ellos son un poquito más grandes, conviven con mujeres de una edad próxima, entre 0 y 5 años. Quiere decir que han sido una relación que pudo haber tenido hijos o no. Pero cuando miramos las chicas, vemos que hay más dispersión en las más chicas, que hay más frecuencia en las más chicas, y que en general sus parejas están más entre los 10 y los 20 años en promedio, mayores que ellas. Esta diferencia de edad nos está hablando también de una diferencia de poder de esa niña. Sí, claro.
ahí está el abuso, entonces, Sí, claro. o una manipulación que a veces uno dice, bueno, no es abuso, bueno, pero si le estás diciendo a la niña, te dejo si no tenés relaciones sexuales, si no te venís a vivir conmigo, si no haces esto, ni si no haces lo otro, bueno, es un Yo abuso, digo ¿no? dos preguntas cortitas porque ahí vamos casi pisando la hora. Yo digo, supongamos que esa relación es una buena relación, ha puesto una buena relación. ¿Cómo es el rol de papá y mamá a los 11, 12, 13 años? Y ese hijo no es un muñeco, es un ser humano que necesita amor y cuidado. ¿Cómo se da eso? Bueno, para las niñas eso es un compromiso de por vida. Pertenencia e identidad, eso lo entiendo. Totalmente. Y algunas de las niñas, algunas de las causales también por las cuales ellas buscan incluso salir del hogar y hasta el embarazo es una excusa, digamos, es porque hay violencia o porque están de alguna forma explotadas, pero lo que no se dan cuenta es que después van a caer en lo mismo. Van a caer en Y lo eso mismo. es lo que nos preocupa. Ahí en este minutito, y por supuesto gracias Mabel, ¿qué consejo, incluso para aquellos muchachos y muchachas, papás, tíos o adultos, qué podemos decirles? ¿Qué le puede decir usted desde su conocimiento? Bueno, primero que promuevan que les den educación sexual en la escuela. Primera cosa. Si y no hay desde escolaridad. chiquititos. Si no hay escolaridad, que bueno, se pongan con ellos a buscar, a hablar de este tema, que no rechacen nunca. Que los porque, cuiden. bueno, pero es cuidarlos es, por ejemplo, un chico hace una pregunta o una chica, darle una respuesta. Y si no lo sabes, decirle, bueno, mira, vamos a buscarlo juntos o me comprometo a buscar y te doy la respuesta. Sí. Nosotros nos hemos encontrado a familias que en las escuelas, una escuela, me acuerdo, en provincia de Buenos Aires, un nene de 6 años apareció y dijo, ¿qué es un orgasmo? Se armó un lío en la clase, los padres, todo. Los abuelos, cuando llegamos, una abuela nos dijo, mire, hace 2 años que estamos buscando la respuesta, nadie le contestó a ese chico que era un orgasmo. Es un horror eso. ¿Por qué es un horror? Porque no hay que hablar de lo que el chico no pregunta, pero sí hay obligación de contestarle en la medida... No hay que hablar de lo que el chico no pregunta o la chica, pero sí hay obligación de contestar de acuerdo a lo que él puede entender la pregunta, porque dejarlo sin la respuesta es que la va a buscar en internet o entre los amiguitos o entre los amigotes, porque también ahí están los de mayor edad, y ahí puede encontrar cualquier cosa. Entonces, por favor, creo que todos los adultos tenemos que tener esa capacidad y esa humildad de decir, mira, yo no sé, pero lo voy a buscar y te lo voy a decir. Y tratar de ponerlo en las palabras que puede entender un niño según la edad. Entonces, hablar de un orgasmo a los 6 años es distinto que hablar a los 14. Naturalmente. Bueno, este tipo de cosas no es llenarles la cabeza de porquerías, es darle elementos para que entiendan. Muchísimas gracias, Mabel. Mabel Hasta Bianco. pronto. No te vayas, estás en Crónica Televisión.